pueblos originarios de todo el mundo tienen dietas basadas en plantas, que ese es el nombre correcto, que básicamente es maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate, berros, quelites, todo tipo de hojas verdes, flores de calabaza, y además linaza, chía como complementos y semillas. Que en todas las dietas exitosas del mundo, menos del 20% de la proteína proviene de origen animal. Y estas poblaciones usualmente, mientras mantienen este balance, se mantienen sanas. En cualquier lugar encuentras diferentes tipos de granos, como el maíz, el frijol, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, la linaza, la chía, y también encuentras frutas de temporada. Buenas noches. Estás en... La cabina de Empeflo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa, La Cabina de Empeflo. El día de hoy estoy muy contento porque ya estamos llegando al episodio número 8, en el cual queremos presentarte siempre la mejor de las informaciones. Como ya lo hemos dicho en otros episodios, queremos que esto sea un contenido de valor para ti, que nos escuchas, para ti, que nos regalas parte de tu tiempo, parte de tu tarde, de tu día, de tu noche, y por qué no decirlo, como lo hemos hecho en este canal durante ya varios episodios, buenas madrugadas, porque uno nunca sabe cuándo las redes sociales nos van a presentar un buen y gran video. Así que nuevamente bienvenido, mi nombre es Emanuel Pérez Flores, a este proyecto que hemos denominado La Cabina de Empeflo. Y pues bien, el día de hoy, para empezar, quiero compartirte el tema de este episodio. Es los aportes de las dietas vegetarianas a la vida moderna. Es un tema que podemos comprender más de la mano de nuestra invitada el día de hoy. Y bien, ella es la doctora Anantli Martínez Munguía, quien es ingeniera agrónoma por la Universidad de Chapingo. Ella es ingeniera agrónoma fitotecnista y también tiene estudios en fitoterapia clínica, medicina sagrada, herbolaria mexicana, que la estudió con Eric Estrada, y tiene un doctorado en ecología y biotecnología por la Universidad Veracruzana. Bienvenida a este espacio, Anantli Martínez Munguía. Para mí es un enorme gusto. Bienvenida nuevamente. Gracias por compartir tu espacio con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de compartir este espacio con tu público y contigo, y pues dispuesta a abordar un tema amplio, pero tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Me parece perfecto. Hoy en día la alimentación es un tema que debe ser tratado, yo creo que con sumo cuidado, ¿verdad? Yo creo que debe ser un tema tratado por todas las personas que compartimos espacio en este planeta. Y pues bien, eso de los aportes de las dietas. Fíjate que al principio, cuando yo era pues relativamente más joven, yo tenía la tendencia de que las verduras no me laten. Sin embargo, a medida de que uno va creciendo, uno va desarrollándose, uno va considerando lo bueno, lo malo a mejor ojo clínico, dices, bueno, tengo que dar la oportunidad a todo lo que existe para consumir. Pero bien, acerca de los aportes de las dietas vegetarianas, ¿qué nos puedes comentar, Ana? Nos gustaría escucharte en este tema tan controversial de repente.
Sí, es que justo te compartí que quería hablar sobre este tema porque es un tema que me sirve para mis alumnos, como pues parte de todos los materiales que se les comparte, y también porque para el público seguramente se le pueden despejar muchas dudas acerca de los cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, tiene una parte como de aporte personal a tu estilo de vida que estás llevando en este momento, al estilo de vida de cualquier mexicano, y tiene un aporte de cultura general, de actualización, porque en los últimos años pues se ha revolucionado lo que se considera una buena nutrición a nivel mundial por organismos como la OMS e incluso el gobierno federal de México. Entonces, pues bueno, para empezar me gustaría comenzar comentando que este tipo de alimentaciones no es una sola. O sea, por eso es las dietas vegetarianas, porque ahí se incluye a los macrobióticos, a los veganos, a los vegetarianos, a los ovolacto vegetarianos, e incluso hay gente que incluye partes de lo que son la alimentación orgánica y la alimentación pescetariana, que aparte de todos los vegetales, frutas y verduras y granos, incluye peces. Entonces, pues son dietas donde la principal característica es que se va reduciendo dependiendo del tipo de dieta, el consumo de productos de origen animal. Y en el caso de veganismo, incluso va aunado, muchas veces, no siempre, pero va aunado al cuidado de los animales, a la protección de los animales. Entonces, bueno, pues si te has dado cuenta, pues hay una enorme diversidad aquí dentro de lo que se consideran estas dietas vegetarianas. Han existido desde el principio de los tiempos. De hecho, se considera que los pueblos originarios de todo el mundo tienen dietas basadas en plantas, que ese es el nombre correcto. Actualmente la OMS ha sacado diferentes manuales, haciendo recomendaciones, donde habla de la dieta sostenible. ¿Qué quiere decir la dieta sostenible? Aquella que puedo sostener en el tiempo y en el espacio porque los ingredientes para realizarla están en mi localidad, y también que es sostenible a nivel ambiental, que va a evitar que pues básicamente los hijos de mis hijos ya no tengan dónde vivir, dónde sembrar sus alimentos, porque las dietas convencionales, que se le conoce comúnmente como carnívora, aunque el nombre correcto es omnívora, pues realmente son bastante erosivas para la tierra, sobre todo por una ganadería mal manejada y por la deforestación que se hace en la producción masiva de alimentos. Sobre todo esos alimentos que migran grandes kilómetros, por ejemplo, pues la soya transgénica, el maíz transgénico que nos llega de Estados Unidos, etcétera. Entonces, pues obviamente hay grandes cosas que hablar aquí. Aparte, aquí en México, pues está la dieta de la milpa, que esa fue promovida por el gobierno federal del sexenio pasado y ahorita va a seguir al menos otros 6 años. Y bueno, por lo que yo estudié desde la Universidad Autónoma Chapingo, sé que esta dieta de la milpa, que está basada en todo lo que puede crecer en una milpa como base, que básicamente es maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate, berros, quelites, todo tipo de hojas verdes, flores de calabaza, y además linaza, chía como complementos y semillas. Entonces, esta dieta de la milpa pues es la dieta que se parece más a las dietas prehispánicas que había en México, que nosotros teníamos por lo menos 2000 años consumiendo ese tipo de dieta antes del cambio de dieta, cuando nosotros nos fusionamos con la cultura española y adquirimos pues lo peor de esta cultura, ¿no? El uso de aceites industriales, empezamos a freír el maíz y todo lo que podíamos, y introducimos alimentos que no consumíamos con tanta regularidad, como el huevo gracias a las gallinas de traspatio, la leche gracias a las vacas, y pues diferentes tipos de carnes. La cuestión es que estos alimentos empezaron a desplazar a las dietas tradicionales en México, y gracias a eso somos el segundo lugar mundial en síndrome metabólico. Si fueran olimpiadas sería un motivo de orgullo, pero en realidad no lo es. O sea, el primer lugar mundial es Estados Unidos, nosotros estamos en el segundo lugar mundial. Entonces, por eso es que esta dieta se considera una de las más adecuadas, insertas dentro de o sea, esto no se les ocurrió al gobierno federal, es la forma que tuvo el gobierno de México de acatar las recomendaciones de la OMS, de realmente diseñar un modelo dietético que rescatara las dietas tradicionales y que informara a la población cómo llevar una alimentación balanceada
con una dieta basada en plantas que también existía en esta parte del mundo desde mucho tiempo antes del periodo de colonización española. Entonces, bueno, pues en realidad estos son los dos grandes temas. Hay un tercer gran tema que es toda la parte que te comentaba, que tiene que ver con los movimientos, ¿no? Que es, por ejemplo, del veganismo, que va unido al cuidado de los animales y que, bueno, pues muchas personas desafortunadamente conocen el vegetarianismo a través de estos movimientos y no todos estos movimientos son precisamente dulces y explicativos, sino la mayor parte de las veces sus miembros son bastante agresivos. Entonces, pues muchas gentes tienen una idea equivocada de este estilo de vida, cuando en realidad tiene que ver más con la dieta de la milpa o con las recomendaciones de la OMS. Entonces, bueno, te quise dar el contexto general para que me digas por dónde quieres que le entremos a este guisado. Sí, vaya que ándale, creo que es un buen título el que le acabas de dar, el guisado de plantas. Sí, mira, es importante, considero yo, esa parte en la que decías, bueno, hay muchas formas de nombrar este tipo de situaciones, porque a veces uno dice, voy a considerarme vegano, o podemos etiquetar a algunas personas de que, es que él es vegano. Y sin embargo, lo metemos en un grupo de personas que solamente consumen vegetales y ya. Sin embargo, nos acabas de compartir precisamente que no nada más queda en eso, ¿verdad? Que hay más división, que hay más situaciones que revisar, justamente para poder entender a qué se refiere precisamente esta parte. Entonces, pues me gustaría que podamos comenzar desde esa parte, ¿no? Hablabas de esa división, de esa parte en la que no nada más es vegano, comes verduras y ya, sino que hay algo más profundo dentro de. Sí, esa parte que mencionas es bastante interesante porque, para empezar, el vegetarianismo como estilo alimentario, pues está derivado, pues, o sea, ha habido vegetarianos en todas las épocas de la humanidad. De hecho, la Biblia tiene recomendaciones, por lo menos para estos nazarenos o personas consagradas, en ese caso hombres consagrados, de no tocar con el filo de una navaja su cabello por periodos de 6, 12 años toda la vida, y de además alimentarse de todo lo que la tierra les proporciona a nivel de los vegetales, no de los animales. Entonces considera que el consumo de carne disminuye la frecuencia vibratoria de quienes se consagran a Dios. Entonces, y estamos hablando de la época judaica, antes de la llegada de Cristo. Entonces, obviamente en códices se observa que también en la cuestión sacerdotal y de acuerdo a los registros sobre los calendarios, se recomendaba restricciones alimenticias también. En algunos individuos toda la vida y en algunos individuos solamente en algunos periodos, de acuerdo a los objetivos espirituales que quisiera lograr. Obviamente no se hacía nada más eso, se hacían sacrificios incluso de sangre, o sea, se perforaban la lengua, los genitales, se clavaban espinas de maguey también en los pies, como una forma de ofrendar ese sufrimiento a los dioses. Y esto usualmente venía aunado pues, al consumo de dietas basadas en plantas. De hecho, yo que estudié en Chapingo, lo que te puedo compartir es que, sin nombrarle como una dieta ovolacto vegetariana o vegana o nada de eso, muchos de los compañeros que yo tuve, que son de origen indígena, llevan todavía dietas basadas en plantas. Entonces, cuando pasan a la Universidad Autónoma Chapingo, donde nos dan en comedores generales, y en los generales dan pues carne básicamente al menos 2 veces al día, muchos se enferman. Y entonces se hizo un comedor vegetariano que en realidad pues sigues desayunando desayunando sobre todo en el general, que si quieres comer una pequeña porción de carne ahí podría ser, pero a mediodía y todavía la cena, que se vuelve comedor deportivo, es una dieta basada en plantas, donde pues hay ensalada, hay sopa, hay un guisado que usualmente lleva leguminosas y bueno, pues no será lo más delicioso considerando que es una escuela masiva donde se atienden diariamente a 7,000 alumnos y entre 400 y 600 en el comedor vegetariano. Entonces, bueno, pues eso me habla a mí, o sea, es que a muchísimos, estos 400 o 600 indígenas que hay cada ciclo, cada año, se alocaron en sus poblaciones y se volvieron
veganos o vegetarianos, pues claro que no. Es parte de su tradición y su cultura. ¿Y por qué? Pues porque la carne es un elemento no tan fácil de conseguir y entonces se usa solamente en algunos momentos específicos, no todo el tiempo. Y justo hablando ahorita de la población indígena de México, es el mejor ejemplo para referirnos a una dieta basada en plantas que no es lo mismo necesariamente que una dieta vegetariana. Pero usamos el nombre para este título porque es lo que la gente entiende y conoce. Dieta basada en plantas es una terminología que recientemente ha estado lanzando la OMS para hablar de estas dietas que existen en todos los pueblos originarios del mundo, incluyendo Japón, por ejemplo, lugares tan lejanos como Japón, donde más del 80% de la proteína incluso proviene de origen vegetal y solamente un 20% proviene de origen animal. Y eso es bien interesante, que en todas las dietas exitosas del mundo, menos del 20% de la proteína proviene de origen animal. Y estas poblaciones usualmente, mientras mantienen este balance, se mantienen sanas. Entonces, en realidad estas no son dietas vegetarianas porque no son exclusivistas de solamente plantas o solamente semillas, sino son dietas basadas en plantas porque se busca que la mayor parte del aporte proteico y calórico sea de origen vegetal y no de origen animal. Pues esto tiene un sentido antropológico. En realidad el ser humano está diseñado para consumir hasta carne gracias a los caninos, Sí. para desgarrar, pero eso no quiere decir que el 100% de la proteína, la mejor fuente, sea de origen animal, de acuerdo a la OMS, en estos estudios de las dietas basadas en plantas y de acuerdo al gobierno federal en algo que ahorita vamos a hablar de lo de la dieta de la milpa. ¿Cómo ves? No, hombre, la dieta de la milpa es lo que te iba a preguntar justamente. Mencionas que hay una integración del gobierno mexicano para alcanzar ciertos estándares alimenticios y generan esta parte de la dieta de la milpa. Yo te puedo compartir que en mi caso personal como docente, el año pasado justamente nos hicieron llegar un calendario de actividades y de alimentación en el que se celebraba el Día del Maíz. Bueno, por hablar de alguna manera o citar algún ejemplo, se hablaba del Día del Maíz y toda la comunidad, bueno, en mi caso personal me tocó estar en una comunidad y pues bueno, todo lo que se pudiera sacar acerca del maíz, pues tenemos en conocimiento que el maíz es un alimento representativo de México, sí, emblemático de México. Entonces solicitaban desde el gobierno federal que se hiciera un día de celebración para el Día del Maíz y con ello pues los alumnos consumían en ese momento todo lo que pudiera derivarse de. Y entonces pienso que puede ser uno de los ejemplos de los que justamente hablas acerca de esto de la dieta. Y pues, ¿cómo ves? Sí, ha habido un verdadero esfuerzo del gobierno federal que yo le reconozco. No estamos hablando de política en este podcast para menos, pero yo creo que es bueno reconocer los aciertos de cualquier gobierno independientemente de las posturas políticas que pueda tener cada quien. Claro. Y la realidad es que en todos los sexenios sabidos y por haber de la historia de México, no había habido ninguna dieta que fuera el estándar o la norma mexicana de alimentación que tuviera bases antropológicas. La dieta de la milpa, que ustedes la pueden buscar en internet, de todas formas le voy a pasar a Emanuel los links de esto que estoy diciendo, porque no me lo estoy inventando yo. Pueden buscar en internet la dieta de la milpa, gobierno federal, les va a salir una página, no me acuerdo si es la segunda o la tercera, que es como la más completa, e incluso viene un manual de la dieta de la milpa descargable en PDF y viene un manual de quelites, de qué podemos hacer con quelites, y por supuesto hay 2 o 3 recetarios, hay guías de identificación de quelites, etcétera, etcétera. Entonces, la dieta de la milpa, en realidad, pues como les había dicho, es todo lo que puede crecer en una milpa donde sembramos maíz y que en las ciudades todavía podemos adquirir, en la mayor parte de las ciudades de México, por lo menos en 3/4 del país, podemos adquirir en los mercados locales. O sea, en cualquier lugar encuentras diferentes tipos de granos como el maíz, el frijol, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, la linaza, la chía.
y también encuentras frutas de temporada como los zapotes. Ahorita en el estado de Morelos es la época de los zapotes. Muy ricos, los por hongos, cierto. que Sí. se usan mucho en el centro de México y también en la zona sur y se venden en época de lluvias. Estoy esperando ya que empiece la época de lluvias para irme a atascar de hongos. Hongos comestibles, no estamos hablando de los alucinógenos, eso pues ya es responsabilidad de cada quien. Y también incluso el consumo de insectos. Todo esto es parte de la dieta de la milpa. De hecho, actualmente se considera que el mejor aporte proteico que puede haber para el futuro en estas predicciones futuristas terroríficas donde ya se extinga el sistema de vida como lo conocemos, lo más rentable actual y en el futuro es el consumo de insectos, porque sirve como control de plaga para asegurar que en la milpa tengamos condiciones de ecología, o sea, no usar pesticida, y en lugar de usar pesticida, consumimos los insectos, los chapulines, por ejemplo, los jumiles, etc. Entonces, pues la dieta de la milpa, en realidad, es la dieta que llevábamos en México antes de todo el relajo y efervescencia gastronómica y cultural que tenemos actualmente, que algunos de estos guisados, por ejemplo, el pozole, que es lo que estabas diciendo, basado en maíz, por ejemplo, pues incluso los sopes, etcétera, si no están fritos y no tienen excesivamente, pues básicamente productos industriales como un montón de crema encima, pueden ser alimentos saludables. El problema es cuando les añadimos estos elementos que son ricos en colesterol y triglicéridos que vienen posteriores a el periodo de colonización. Ahí es donde se insertan estos y como no eran elementos de nuestra cultura, pues nos enviciamos. O sea, actualmente la mayor parte de los problemas de salud pública en México se derivan del consumo desmedido de alimentos de origen animal, fritos concretamente. Entonces, bueno, pues básicamente eso es la dieta de la milpa, esa es la historia que tiene y yo los invito a descargar estos manuales porque de verdad necesitamos apegarnos lo más posible a estas recetas de nuestras abuelas y bisabuelas. Muy bien. Fíjate que esto que mencionas, esto que comentas, me da como que hacer una especie de resumen del hecho de decir que la dieta que nuestros antepasados, pero asentados ya en tierras mexicanas antes de, como decías, la mezcla con la cultura española, tenía o debió de haber sido algo que debió prevalecer como tal con su figura original para que pudiéramos tener más aportes a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Y bueno, me comentas que al momento de que llegan los españoles y de alguna manera mezclamos cierta forma de conocimiento con la que ellos traen o tal vez con la que nos obligan a convivir, a adoptar, exactamente, a adoptar. Entonces vienen ciertos vicios que al día de hoy nos están aquejando demasiado porque afectan directamente a nuestra salud. Algo así es lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Así es, obviamente en eso pues, hay toda una polémica al respecto sobre con qué tanta violencia se hizo el sincretismo cultural en México. Yo no me voy a meter en eso porque a mí no me pagan por hablar de esas cosas, sino y no las conozco a fondo en realidad. Claro. O sea, yo no estuve ahí, no soy historiadora, no es mi interés principal de vida, pero lo que sí te puedo decir es que el mexicano es curioso y sincrético por naturaleza. O sea, le encanta hacer enchiladas de los ingredientes que les des, y eso sí es una característica del mexicano. De hecho, pues fue fusionando diversos sistemas de creencias a lo largo de la historia de México prehispánico, para crear una serie de una espiritualidad, porque eso yo ni siquiera le considero religión, sino era una relación con el mundo vegetal y animal a través de los rituales. Entonces, y en realidad, aunque había una cultura totonaca, una cultura purépecha, una cultura náhuatl, en realidad tenían diferencias mínimas y había una traducción del sistema de dioses, por ejemplo, que tenía cada una de estas culturas. Politeísta. Así como tuvieron esa capacidad de convivir a nivel religioso, que es una de las cosas que nos hacen más seres humanos, por si no lo sabían de manera antropológica, que se considera que el ser humano se empieza a considerar humano cuando hace entierros y por lo tanto aprende a hacer rituales. Eso es, ¿por qué? Porque un perro, un gato no hace rituales y no entierra a sus familiares. Entonces el ser humano se considera que empieza a ser consciente de sí mismo y de las emociones que tiene cuando empieza a hacer rituales.
Por lo tanto, esta cuestión sincrética que hay en México desde épocas prehispánicas también se aplica desde la parte más fina y más evolucionada de una cultura, que no es el capitalismo per se o el sistema económico tiene que ver, sino su religiosidad, su cuestión espiritual. Esta cuestión que era bastante elevada del pueblo mexicano, pues también se aterriza en otros niveles como el dietético, y una de sus características es que desde siempre aquí hubo comercio de pueblos que se dedicaban específicamente a estar llevando semillas de cacao y muchos otros ingredientes, incluyendo maíz, frijol, calabaza, semillas de diferentes tipos, a lo largo y ancho de la República Mexicana y de Mesoamérica. Entonces, pues cuando nos fusionamos con la cultura española, sí había curiosidad. Sí es cierto que el queso tiene un sabor que puede ser agradable para muchas personas. Sí es cierto que los huevos se hicieron un alimento práctico e indispensable por la posibilidad de criar como animales de traspatio las gallinas y su facilidad de alimentación en que pueden vivir de desechos. Pero también es cierto que eran elementos que no eran de nuestra cultura y que probablemente no supimos combinar correctamente y terminamos haciendo fritangas de todo. Entonces, en realidad, el error alimenticio que nos ha llevado a los mexicanos al síndrome metabólico es la dieta T, que le dicen tacos, tortas, tamales, todo frito. Ok, lo frito como parte complicada de la alimentación del mexicano. Y bien, decías que había una unión entre vegetal, animal, en el espacio espiritual, Ana. Sí, claro. O sea, el objetivo del sincretismo, bueno, de la cuestión religiosa en general en la mayor parte del mundo, pero particularmente en México, es que se buscaba a través de los rituales adquirir las características del reino vegetal o animal, y todos los dioses, ahí les recomiendo un canal que yo soy fan, que se llama Somos Nómadas, y este hombre es un investigador, no, ni siquiera es antropólogo, es alguien que le gusta hacer investigación seria, y de lo que habla es que la mayoría de los dioses, que no eran dioses, más bien eran como fuerzas representadas en la religión, principalmente en náhuatl, que es de la que más hay registros, pero de los purépechas y de cualquier otro códice que haya, la mayoría de los dioses se representaban con atributos vegetales o animales rodeándolos. O sea, desde búhos, jaguares y también maíz, ¿por qué no? Y plantas como el yolosóchil, que es la flor de corazón, plantas como el zoapatle, que es una planta enteramente femenina que tiene miles de años usándose en México. Entonces, la salvia, o sea, magueyes, hay representados por todos lados magueyes. De hecho, hay una versión de mi maestro de herbolaria, de Eric Estrada, que este ser mítico que se consideraba Quetzalcóatl, las traducciones originales que yo leí en la secundaria era que era serpiente emplumada. Ah, sí. Pero él, pues por varias formas en las que ha sido representado en los códices, los magueyes, dice que él cree y le parece más lógico que fuera serpiente enmaguellada. No lo sé. Okay. Esa es una idea y un viaje a lo mejor de él, ¿no? Habría que preguntarle qué fumó para verlo de esa manera. A veces, Ana, nos preguntamos el por qué tenemos ciertas enfermedades. A veces nos preguntamos el por qué somos resultado de que ya tengo esto, ya tengo lo otro. Sin embargo, a veces no nos preguntamos las raíces que nos han llevado a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y es importante hacer una introspectiva, como decía la doctora Ana, meterse a investigar, meterse a estudiar. Ya nos compartía información que pues ella comenta nos va a hacer llegar para compartir con todos ustedes, con toda la audiencia que el día de hoy pues nos está acompañando en este video. Y pues bien, esos aportes, Ana, a la vida moderna, no es nada más decir soy vegetariano, o sea, hay más subdivisiones, e inclusive decías que hay corrientes filosóficas en ello. ¿Nos podrías comentar algo más acerca de? Sí, claro. Le quise poner quise hablar de este tema porque en realidad ha habido como todo un recorrido político y sociológico de la humanidad experimentando qué pasa así como pura basura, qué pasa así como puras harinas, qué me pasa así
De hecho, les voy a contar una anécdota chistosa. Anteriormente a esta dieta de la milpa hubo una dieta que desarrolló el Instituto Nacional de Nutrición Manuela Saeta Charán, que es el que ahora desarrolló el famoso plato del buen comer, que espero que sí conozcan, que viene hasta en las galletas. Los libros de Dándale. Y este plato del buen comer está basado en una pirámide de la salud que duró como 12 años, pero que nunca se publicó en los libros de textos ni en ningún lugar de manera masiva, por presiones obviamente de grandes empresas transnacionales que no les convenía, porque parte de esta pirámide, que pues también te puedo facilitar si la quieres conocer como parte de la historia de nuestra relajo alimenticio que tenemos en México, era que en esta pirámide sí se comentaba o se ponía en la zona roja, era una pirámide a forma de semáforo, el pan de caja y el refresco de una silueta que ustedes conocen, que es mundialmente conocido. Que nosotros tenemos el primer lugar mundial en consumo de refresco de esta marca en San Juan Chamula. De nuevo, si fueran Olimpiadas, tendríamos que estar exitosos, pero pues también San Juan Chamula es un lugar que tiene altísima la tasa de diabetes y complicaciones renales, gracias a que son el primer lugar mundial en el consumo de este refresco. Es donde están comentando que han tomado a este refresco como una especie de deidad y le infunden rituales, pero precisamente esa parte ha llevado a que se tenga un gravísimo problema de diabetes, como lo comentabas. Sin embargo, esa parte de creencias, esa parte de la cultura alterada o modificada, justamente llevó a eso, ¿no, Ana? A que endiosaran el agua gasificada con sabor y exceso de azúcar, ¿no? Así es. Entonces, pues esta dieta sí comenta. Imagínate el poder que hubiera tenido la publicación de esta dieta en los libros de texto, que los niños que están chiquititos supieran que en realidad este refresco no puede ser saludable de ninguna manera, ni poquito, ni en mi cumpleaños, ni nunca. Porque pues por el potencial enviciante que tiene, básicamente. Está demostrado, y más en poblaciones que tienen todavía este sistema de creencias sincrético, que no está mal ni está bien, es su forma de conceptualizar la vida. La cuestión es que cuando tienen esta forma de ver la realidad y los mismos sacerdotes religiosos que los veían que consumían mucho alcohol y plantas alucinógenas, les presentaron el refresco como una alternativa más sana o mejor vista por Dios, sin hacer todo un proceso de educación previo. Y entonces, ¿qué crees que iba a pasar? Pues solamente cambiamos a un elemento que al menos las plantas alucinógenas no producen diabetes. Entonces, bueno, pues esa es la triste historia de esta pirámide. Esta pirámide, después de 12 años de presiones, pues el extracto descafeinado que logramos obtener fue el plato del buen comer. Pero toda esta presión que se ha hecho mundial respecto a que cada vez hay un mayor número de vegetarianos o con dietas basadas en plantas en el mundo, que también pues hay que reconocer que poblaciones enormes como es la India y varios sectores de Indonesia en general tienen dietas muy parecidas a las dietas vegetarianas, pues entonces obviamente los movimientos de yoga y el budismo que están vinculados a las dietas basadas en plantas se han extendido tanto a nivel mundial que cada vez fue más imposible sostener la idea de que era imposible vivir de vegetales, y además empezó a ocurrir algo muy serio que fue el cambio climático. Entonces la OMS se pone a estudiar un montón de cosas y llegan a la conclusión de que a largo plazo no es sostenible una dieta omnívora para la mayoría de la población con las condiciones agrícolas, ambientales y de salud que tenemos en este momento a nivel mundial. O sea, finalmente se logró hacerle creer a la población que si querías que tu hijo fuera, que si quieres que tu hijo crezca fuerte y sano, tienes que darle de comer leche, carne y huevos. O sea, con esa idea creció mi abuela. Y pues básicamente los 12 hijos que tuvo, todos tienen diabetes, gracias a ese eslogan. Entonces ahora se sabe que no, que la proteína, si bien era un elemento que generaba ansiedad en las épocas de posguerra, porque efectivamente la gente se moría de hambre, en realidad lo que verdaderamente necesitamos son proteínas que pueden ser vegetales y que hasta el 80% provenga de origen vegetal y solo una pequeña fracción de origen animal, que puede ser leche, que puede ser huevos, puede ser insectos o puede ser pescado o carnes producidas de forma
no industrial, porque pues lo que más hace daño de la carne es que se le ponen aceleradores de crecimiento, se les da una alimentación industrial, a veces de los mismos animales molidos para ellos mismos, los cuales generan una serie de problemas, básicamente por el hacinamiento, el consumo de antibióticos, etcétera, que hace que estas carnes pues estén desequilibradas finalmente. Yo creo que este podcast pues debe llevar a preguntarnos todos qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Otra parte, mencionaba la doctora Nantley que tenemos los términos también un poquito alterados. Siempre decimos, es que somos carnívoros, ¿sí? Y de repente no falta el comercial del pequeño que está sacando los dientes y decir, y despedaza el pollo frito, ¿no? En el comercial precisamente, pero es llamarse omnívoros. Es lo que comentabas, ¿verdad, Ana? Es llamarse omnívoros. Sí, en realidad las pruebas antropológicas que se han hecho han demostrado que los grandes problemas de obesidad, síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, etcétera, que tenemos en México y a nivel mundial, se deben al hecho de que la gente empezó a considerar que la carne debía ser el elemento central de su dieta, justo porque tiene dinero para adquirirla. De hecho, les comento una anécdota, mi abuela, que en paz descanse, era lo que decía, o sea, cuando tuvo que quedar al cargo de 12 hijos pequeños porque su marido se volvió un inútil, le dio diabetes y ya no pudo trabajar, pues los chamacos estaban flacos, obviamente. Ella dejaba un montón de tortillas, frijoles hechos en la mañana y 10 litros de leche y se iba a trabajar todo el día, y eso era lo único que comían, frijoles, tortillas y leche. Obviamente seguramente verduras, quelites, etcétera, porque pues son baratos, pero entonces en ese tiempo los chamacos estaban en su peso, eran niños normales. Y cuando ella ve fotos de esa época, dice, ay, pobrecitos, mis niños estaban bien flacos, porque se acuerda del hambre que pasaron, según ella. Obviamente, probablemente le hacía falta más variedad, les hizo falta atención, etcétera, o sea, porque pues ella estaba trabajando y el otro era un inútil. Pero la realidad es que cuando ella se alegra, es que dice que ya se empiezan a poner bien sanotes, es para cuando cada uno de ellos empieza a ser capaz de comprar su alimentación para el hogar y empiezan a comer carne diario. Ok. Y entonces, y ahí todos suben, todos son súper obesos en esa familia. Estamos hablando de pesos arriba de 130, 140 kilos. De hecho, en el pueblo les dicen los zapotes, porque son gordos y negros, ¿no? Entonces, y nosotros somos los zapotitos, que somos chiquitos, ¿no? Bueno, somos los hijos, ¿no? Ya no somos chiquitos. Pero en realidad a eso me refiero. Entonces, esta idea de poner la carne como el elemento central de mi dieta tiene que ver con una asociación de la población mexicana entre la opulencia y el consumo de carne. Y eso fue verdaderamente desastroso en la salud pública nacional, porque entonces es cuando se dispara la diabetes, el síndrome metabólico y todo lo demás. A muchísima gente aún ahora le cuesta trabajo incluso, por ejemplo, guisar con aceite de oliva, porque el aceite de oliva tiene, si es un buen aceite, tiene un sabor clásicamente amargo, y prefiere el aceite ultra refinado, que es el que peor daño hace a la salud, pues porque ya no tiene los omegas, no tiene todos los nutrientes y forma cadenas largas al cocinarlo. Entonces, pues sí, es todo un tema de dónde conceptualizamos que según nosotros éramos carnívoros como sociedad, cuando en realidad siempre hemos sido omnívoros, y el llamado de la OMS, que por si faltara poco, yo les recomiendo, hay una revista que salió de Conozca Más hace 1000 años, me parece, que se llama El Dilema de la Carne. Busquen el artículo científico en internet. El Dilema de la Carne habla pues de todo el dilema que es la producción, la deforestación que se hace para producir pastos, y estas equivalencias que son reales de que se requieren, ya no me acuerdo si 2 hectáreas de pasto para producir 1 kilo de carne, una cosa salvajísima. Y que con esas mismas hectáreas de pasto de pasto, por ejemplo, de trigo, se podría alimentar a 20 personas, ¿no? Entonces, a lo largo de un año, además, y el kilo de carne te lo acabas en un rato. Entonces, realmente es de risa esto, o sea, no podemos aspirar a que toda África lleve la alimentación que se lleva en Estados Unidos o en Canadá, porque se requerirían 3 planetas o algo así. Entonces, en este dilema de la carne se habla de eso, aunque también dice algo muy, muy importante. En realidad, el hecho de que haya más vegetarianos no necesariamente va a impactar
si no se hace nada más, si no se hace el trabajo educativo que está tratando de impulsar la OMS o incluso el gobierno federal, en realmente que la gente se alimente bien y que se asegure también de la fuente de los alimentos. O sea, el hecho de que mucha gente se haga vegetariana y sigan consumiendo alimentos industriales que también se producen en masa, sopas que vienen en un envase que seguramente conoces de una marca que está en naranja, pues sí, no tiene carne y tiene sucedáneos, pero es mucho peor que la carne a nivel de salud, e incluso de contaminación por el uso de unicel. Entonces, no nada más es no consumir o no hacer el centro de tu vida la proteína de origen animal, es hacer todo un trabajo educativo de conciencia sobre la alimentación, pero también de conciencia y cuidado de escoger los alimentos por su forma de producción y tener la economía probablemente para poder comprarlos o el tiempo y la disposición para producirlos en casa. En las escuelas ya no se permite el consumo de comida chatarra. Ya no se permite, o sea, el consumo de alimentos fritos a base de harinas, y otra parte es la que en la que el mexicano ha creado esa cultura de que estás bien alimentado si comes carne, porque consideramos que la carne como tal, el pedazo de carne frito, el beef steak, te va a aportar mucha proteína y vas a crecer bien grandotote y fuertototote, como cierta marca de cereal lo menciona, ¿verdad? Pero lo hemos asociado de esa manera en la que decimos, comes carne, estás bien nutrido, ¿sí? Decimos, comes carne y vaya, vas a crecer muy fuerte los huesos y demás. Pero podemos considerar o debemos empezar a considerar que el hecho de consumir carne es específicamente por la proteína que contiene. ¿Sí? Proteína de origen animal. Sin embargo, como lo comentaba la doctora Nantli, la proteína no solamente se va a adquirir de las carnes rojas. Bueno, no sé si todo tipo de carnes, doctora. No es la única fuente de proteína, ni siquiera la mejor, ni en todas las condiciones de vida y de salud, la proteína de origen animal. Estamos hablando de huevo, leche, pescado, pollo y carnes rojas de todo tipo. Entonces, y embutidos. De estos, por ejemplo, los embutidos son los peores. Yo no se los recomiendo nunca. O sea, dénselo solamente a su peor enemigo, ni a él, yo creo. Los embutidos, según un estudio de Harvard, están relacionados principalmente con cáncer de colon y cánceres sanguíneos en niños. Entonces, cuando ven, eso es muy triste, lo digo con todo respeto, pero cuando ustedes ven estos anuncios, pues incluso de Kiro, todo eso de que están apoyando campañas para el tratamiento del cáncer, es la hipocresía más grande que pueden ver. O sea, de verdad es salvaje eso, porque estos estudios existen hace más de 30 años. Ya se sabe que hay una relación directa entre el uso de conservantes y colorantes químicos con el desarrollo de ciertos tipos de cánceres, sobre todo en niños, porque su sistema inmune todavía no está desarrollado por completo. Y porque tratando de absorber nutrientes y la famosa proteína, termina usando estas sustancias químicas, terminan depositadas en la médula, produce mutaciones y trae predisposición y desarrolla cáncer, leucemia concretamente. Entonces, bueno, pues esto no es gracioso, obviamente, y sin embargo, la mayoría de la población mexicana sigue considerando que los embutidos son una excelente fuente de proteína infantil. Muchísimos nutriólogos usan embutidos como una fuente de proteína para los desayunos, y es un verdadero error, sobre todo porque no se analiza la predisposición de las personas, y yo diría que si es un alimento que genera tanto daño, la verdad es que no es necesario consumirlo. Luego, en el caso de las carnes rojas, pues sí son una buena fuente de proteínas, sí y solo sí se combinan con la misma cantidad de vegetales en el mismo plato. O sea, no de que hoy como todo el día carne y mañana puros vegetales, no. En el mismo plato, si voy a consumir un bistec de este tamaño, tengo que consumir una cantidad equivalente de vegetales, de preferencia crudos y si no cocidos, y no solo papas, porque no es, o zanahorias. Tanto en Sudamérica, en México y en China o en Oriente en general, siempre debe llevar una porción de algún alimento fermentado. Como que en México el tepache, el tejuino y el pulque, y en Sudamérica hay estos como ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, pero tienen fermentos basados en yuca también, la chicha que está basada en maíz fermentada, y también hay unas papas fermentadas que tienen un proceso súper complejo para hacer estas papas fermentadas que aportan estos probióticos. Y en Oriente pues tenemos
En general, al kimchi, a los tibicos, kombucha, todo esto proviene de Oriente. Entonces, pues de entrada todo lo que son los emolientes y fermentos, parece que los hemos desterrado de las dietas modernas. Y en realidad, cuando sumas todas estas cosas, que ya no se consume la misma cantidad de carne roja en este caso que de vegetales, más que ya no se consumen estos alimentos locales que incluso estaban fermentados, que aportan diversidad a la flora digestiva, pues podemos entender por qué nos va mal. Porque edificamos en realidad de manera ignorante, solo porque ahora ya teníamos para comer el alimento que era privativo, como es la carne, y nos olvidamos de que tiene que haber balance. No eres un lobo, no tienes la flora digestiva de un lobo, ni tienes el ciclo de vida tan corto como un lobo, o parece que buscamos acortarlo, ¿no? Entonces, y bueno, posteriormente, en este orden de ideas, el pescado el pescado y el pollo, cuando no está producido con hormonas, son también una excelente o mejor incluso fuente de proteínas, pero pues de la misma forma tiene que cuidarse el origen y el balance. O sea, siempre tiene que ir acompañado de vegetales y tienen que ser cantidades superiores. Si estás sano, para no enfermarte. Si estás enfermo, desafortunadamente las proteínas de origen animal, por ejemplo el colesterol elevado, no son la mejor idea. Y hay formas de obtener proteínas de origen vegetal de mucho mejor calidad. En México actualmente ya se produce una marca que es muy conocida de una proteína vegetal de un pájaro azul, que es la marca Birman, que es excelente fuente de proteínas y que son de chícharo y de linaza, de avena, etcétera, que tienen un proceso de aislamiento para que sean mucho más eficientes. También tenemos, por supuesto, el consumo de quesos fermentados de semillas que se pueden hacer, y todas estas cosas realmente nos hablan de que ni siquiera es la mejor idea siempre el consumo de carne. En el México prehispánico, además, la mayor parte de los intestinos, no todos, pero muchos, son capaces de absorber proteína de los quelites, y más aún cuando mezclamos estos quelites con algunos otros tipos de leguminosas, por ejemplo. Entonces, un plato de frijoles con verdolagas, otro plato de quelites con habas, etcétera, son mucha mejor fuente de proteína que una carne, sobre todo para alguien que está teniendo problemas digestivos o de absorción, ya sea un niño desnutrido o un adulto mayor. Oh, muy bien. Sí. Fíjate, bueno, entonces comentabas que la mejor forma de consumir carne es llevar ese balance entre 50 y 50, por decirlo de alguna manera, en esta parte en la que existe el 50 y 50. Sí, eso para persona sana, pero si ya empiezas con problemas de obesidad, ya sabes, del síndrome metabólico, el principal signo que se considera es cintura más de 80 centímetros, así que vayan corriendo y agarren una cinta métrica. Y si su cintura mide más de 80 centímetros y 90 en varones, ¿qué crees? Ya no está sano, tiene síndrome metabólico. Y entonces el síndrome metabólico implica que estoy teniendo problemas para absorber la proteína de origen animal y la proteína frita. Por lo tanto, mi plato debería cambiar y ser al menos y solamente al menos 70% de origen vegetal y solo entre el 30 y el 20% de origen animal. Entonces, más bien debiste en el pasado, que ya no regresará, consumir toda tu vida un balance 50-50 para que en algún momento de tu vida no tuvieras que hacer un cambio a casi 80-20. Ah, ok. Vaya, 80-20. Otra parte de la que estamos platicando, hace tiempo yo alcancé a escuchar que en las grandes urbes mencionan, subió el precio de la leche, subió el precio del cereal, subió el precio de las verduras. Y muchos comentan, ¿cómo le van a hacer las personas que viven en el campo? Sin embargo, esa parte considero que en el campo, como tú lo decías, hay que tener la certeza del origen. Entonces, el consumo que ellos tienen y la actividad diaria en el trabajo, pues permite precisamente el tener o mantenerse de alguna manera un poco más saludables que el gran promedio que existe de los mexicanos, ¿no? Entonces, hay que hacer como que a un lado esa idea y considerar, tal vez hasta cierto punto, imitar las partes que tienen en el campo, las personas que están o que viven en el campo, porque posiblemente tienen una mejor calidad nutricional que nosotros, ¿cierto? Sí, y de hecho también tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, con factores culturales e incluso económicos.
pero también con actividad física, que ese es el otro punto que no habíamos tomado y que es terrible para las grandes ciudades. Este modelo donde la tortilla es la base de la alimentación es netamente prehispánico, pero es un modelo que, como tú acabas de decir, va unido a la actividad física. O sea, si tú eres un albañil, puedes tranquilamente comerte 1 kilo de tortillas diario y todavía una Coca-Cola, y la mayoría de los albañiles van a tener diabetes en algún momento por tomar ese refresco, pero obesidad no tienen, la mayoría. ¿Cómo carambas le hacen? Pues por la gran cantidad de actividad física. Recuerda que en el México prehispánico no existía la rueda, y no es que no la conocieran, es que les parecía indigno que la gente fuera floja y haragana. Había un castigo para la flojera, y era la muerte. Mira. O sea, si te agarraran más de 3 veces holgazaneando por ahí, pues cuello. ¿Por qué? Porque ponías mal ejemplo, básicamente. Entonces, la mayoría de edad para poder consumir pulque y emborracharte en grandes cantidades eran los 60 años. Ahí ya tenías autorizado. Y el resto de la vida tenías que trabajar. Y entonces, es cierto que vemos estas imágenes donde la alimentación se basa en tortitas o pequeños cantidades de comida. O sea, te llevabas 3, 4 tortitas o montículos de comida en una hoja de algo. Te llevabas 1 kilo de tortilla hecha a mano y le hacías tacos y te comías 4 o 5 tacos en la comida, otros 2 en la mañana y algo ya sin tortilla en la noche casi siempre. Y entonces, ¿cómo era que no subían de peso con tanta cantidad de tortilla? No estaba frita, ninguno de los elementos estaba frita, las cantidades eran pequeñas, de hecho creo que la cantidad era 2 tortillas y medio para adulto, actualmente ya mero, y al día. Y además de eso, había una enorme cantidad de actividad física. O sea, la actividad física era el centro de la vida. Entonces, esas condiciones han cambiado y yo siempre les digo eso. Bueno, te voy a dar chance, les digo a mis pacientes, de 1 tortilla por cada hora de actividad física de moderada a intensa que hagas al día. Entonces, si haces 1 hora, pero sí de meterle, de que haya cardio, pues, mereces 1 tortilla. Si haces 2 horas, ¿quieres 2 tortillas? 2 horas. Si quieres 2 tortillas y media, 2 horas y media. Si no hiciste nada de actividad física, de verdad me duele mucho en el corazón, pero no mereces tortillas. Y esto está en los códices, no me lo estoy inventando yo. Hay un códice donde viene ahí cómo se va aumentando el consumo de tortilla conforme el niño crece en edad o la niña y tiene más responsabilidades y por lo tanto más quema de calorías. Entonces, en realidad, nosotros perdimos esa continuidad sobre cómo llevar esta dieta. Aparte le agregamos un montón de productos de origen animal que son fancy en el sentido de que si tengo dinero para pagarlos es que me va bastante bien, y por si fuera poco, además freímos todo. Entonces, ¿qué esperanza tenemos como México? O sea, la verdad, por eso estamos para el arrastre. O sea, es normal morir de diabetes, es normal morir con las arterias tapadas. Okay. Y además esperamos que el sistema de salud pública nos pague nuestra indisciplina alimenticia. Fíjate, es importante este tema que se está tomando, esta parte del video, porque sí creo que es importante empezarnos a preguntar qué es lo que queremos a futuro. Sí, yo creo que se ha estado bombardeando con esta información a todas las personas en todos los medios posibles. Sin embargo, requiere un poquito más de conciencia. A veces decimos, bueno, es que tal vez está más cara la fruta que alimentos que no nos están dando gran beneficio. Pero hay que intentar adaptarnos, como decía la doctora Nantli, a la disponibilidad, ¿sí? Y pues sí, desafortunadamente no siempre se tiene o bien la cultura del consumo, o bien la cultura de la adquisición, o bien hasta la cultura del ahorro para prevención, para pues al rato no estarnos preguntando o no estarnos diciendo que nos quejamos de algún malestar en nuestro cuerpo. Sin embargo, no estuvimos intentando dar ese cuidado necesario para poder, pues de alguna manera, estar lo más sanos posibles, ¿sí? Y de verdad espero que te esté gustando este episodio muy interesante con la doctora Nantli Martínez Munguía, ¿sí? Y pues no olvides de suscribirte a nuestras redes sociales, a YouTube, www.youtube.com/la cabina de Empeflo-7, donde estará alojado este video. Y aprovechando este espacio, este comercial, como decías, doctora,
pues que este no sea el único momento, el único episodio en el que podamos compartir información, ya que hay muchas preguntas que pudieran surgir con este tema, que es, como lo decíamos al principio, un tema que llega a ser muy controversial. Entre la idea de una cultura que se ha ido forjando a través de ciertas generaciones hasta llegar a este momento y caer en ciertos desórdenes de ideas que nos llevan a tener problemas en la alimentación, en el consumo, en la adquisición, en la producción de eso que nos estamos llevando a la boca, y que cada vez está tal vez peor o más complicado, los procedimientos, el engordar químicamente a los animales, el considerar que pues lo frito y que la carne es la única base de las proteínas. Sin embargo, pues hay mucho todavía que revisar, y pues por eso aprovechaba este espacio, este comercial, doctora, para pues decir o preguntar o pedir que no sea el único episodio. Doctora, ¿cómo ves? No, claro que sí, te digo que sí me interesa para poder compartirlo también con mis comunidades. Recuerden que yo me dedico a la herbolaria. Posteriormente podemos hablar sobre plantas medicinales, que es un tema que a mucha gente le encanta, pero como tengo esta formación pues en lo que es las bases antropológicas de México, que lo estudié a partir de una materia que se llama etnobotánica, que de las pocas universidades donde se enseña pues es en Chapingo, donde yo estudié. Y estas bases antropológicas me hacen ver que de nada sirve que estés llevando un tratamiento convencional o con herbolaria si no haces cambios alimenticios que tengan sentido para tu identidad cultural como mexicano o como de América Latina o como japonés o como coreano, ¿no? O sea, si no hacemos estos cambios a profundidad, vas a estar batallando y vas a pretender llenarte de plantas hasta que te intoxiques y termines en el hospital porque no has aprendido pues a comer, básicamente. Entonces, aquí podemos seguir desarrollando este tema y muchos otros sobre salud alternativa o complementaria, y estoy seguro que al menos te va a dar curiosidad, al menos es entretenido, y que pues si ya eres parte de mi público, además te va a permitir seguir viendo este tema desde muchos ángulos. Me parece muy muy bueno el aporte. Yo agradezco el hecho de que pues nos haya dado la oportunidad de estar aquí en la cabina de Empeflo, donde vuelvo a insistir, buscamos llevar contenido de valor a todas las personas que nos están siguiendo, a la comunidad de la doctora Nantli. Pues ese también es un espacio en el que buscamos la manera de llevar esos temas de valor, esos temas que aporten a una sociedad. Fíjate, doctora, que hay un tema muy importante en la sociedad en general, en el que se está hablando de reaprendizaje. Un tema que se está tomando muy en cuenta, en el que la parte de aprende a desaprender y luego a reaprender. Y es precisamente en este tipo de espacios donde la importancia va muchísimo más allá de querer tener un sinfín de seguidores, más bien es llevar el contenido de valor necesario para todas las personas y que podamos tener esa parte de reaprendizaje, ¿sí? De reanálisis, para poder hacer cambios ahora que es tiempo. Y pues bien, dentro de las dietas vegetarianas, doctora, ¿hay forma de revertir ciertas enfermedades? Sí, de estas dietas basadas en plantas o dietas vegetarianas hay que hacer adecuaciones para cada paciente. Ojo, curación no, porque curación, mucha gente lo entiende como que puede regresar a la torta de tamal que lo enfermó. Eso no existe. O sea, curación, en este caso control, es que por medio de que aprendí a comer, mantengo mi cuerpo sano. Eso sí. Ajá, muy bien. Sí, y creo que cae en eso, ¿no? En la parte del reaprendizaje, en la parte en la que uno tiene que pues hacer ese esfuerzo, puede llamarse esfuerzo, querida y apreciada comunidad, porque pues es justamente el invertir los papeles. Sí, el considerar que no viene del día de hoy el decir, bueno, es que las nuevas disposiciones nos indican que debemos de dejar de consumir comida chatarra en las escuelas. Porque algo así, doctora Nantli, la gente se ha enojado con estas medidas, pero vaya, hay que darle esa vuelta
a la página y decir, vamos a escribir esta parte de la nueva historia que tenemos para poder tener cierta salud y seguir construyendo esa historia de una manera más positiva. Porque si ha habido un revuelo. Está bien grueso, ¿no? Como que estoy defendiendo el derecho de mis hijos de ser diabéticos, igual que yo. O sea. Pues sí, así es. Y entonces hay esa controversia, esa parte en la que pues quisiéramos no hacernos a oídos sordos a este tipo de información, pero después estamos preguntándonos muchas veces por qué el bebé nació con ciertos padecimientos, por qué perdí la salud siendo tan joven y tan bello, ¿no? Muchos pueden mencionar esa parte, ¿sí? Pero es necesario el ponernos a analizar y reaprender, reconfigurar nuestro sistema para poder dejar entrar esta parte que tiene muchos aportes. La comida vegetariana, como sus divisiones, ya lo mencionaba la doctora Nante en un principio, y para mí es de gran agrado el poder dirigir en este día, doctora, este episodio, porque dentro de toda la información que nos compartes el día de hoy, pues también voy aprendiendo. O sea, no nada más el hecho de dirigir este panel y vámonos a ver qué sigue y... No. Gracias porque a lo largo de estos episodios que hemos tenido, hemos aprendido o hemos reaprendido ciertas cosas acerca del miedo, acerca del emprendimiento. Hemos reaprendido acerca de aceptar ciertos aspectos de nuestra propia vida que no se pueden ya modificar. Sin embargo, el día de hoy tenemos esta parte que urge de atención, estimados usuarios de las redes sociales que el día de hoy están en este video, que es necesario poder entrarle a una mejor alimentación, no nada más porque se le ocurriera a un gobierno, sino porque urge, porque hay esa necesidad de adoptar mejores formas de alimentación, y no nada más por el hecho de decir vegetarianos es de que te vas a llenar de zanahorias, porque decía, pues no, tampoco va por ahí, ¿verdad? Mencionaba la doctora que pues consumir plantas hasta que te intoxiques. Sí, es que esa es una crítica fuerte a la herbolaria que muchos médicos oficiales hacen, es que pues diariamente llega cierto porcentaje, pues tal vez un 5% de personas que ingresan a hospitales de México, del Seguro Social, tienen que ver con intoxicación por plantas medicinales. Y esto es cierto. O sea, ¿por qué? Porque queremos que con el güereque, que es súper amargo, se nos quite la diabetes consumiendo pan Bimbo y Coca-Cola. Uh-huh. Total, ya me tomé. Y eso, pues sí, obviamente, pues no. O sea, incluso a un coche, o sea, trátalo de avanzar con el clutch adentro a ver cómo te va. Sí, claro, de hecho hay muchas referencias, ¿no?, que pueden darle sentido a esta plática, referencias como esa del coche. Finalmente tienes que, a veces como un usuario de coche, quieres los mejores elementos o aditamentos, a veces le pones para lo que te alcanza, pero sabes que te va a durar menos. Y entonces, como decía la doctora, pareciera que están defendiendo el derecho a tener diabetes. Es importante entonces cambiar de hábitos. Y como dicen, no es una gripa que se te quite de la noche a la mañana, pero sí comenzar, ¿no, doctora?, a que empiece a reducir el consumo de ciertos alimentos que no tendrán un beneficio completo para cada uno de nosotros. Sí, lo que se trata es de hacer sustituciones y pues sí, muchas veces implica aprender a cocinar, ¿para qué les digo mentiras? Pero pues en realidad es algo que vale la pena. De hecho, yo es algo que yo sí critico de muchas formas de maternar modernas, donde están, por cierto, una de las grandes consecuencias que también, si tu público le interesa, les paso el webinar que voy a grabar el viernes, es sobre naturismo y embarazo. Cómo muchas mujeres logran embarazarse aunque tengan miomas y endometriosis cuando empiezan a usar herbolaria y naturismo. Pero a lo que me refiero es que muchas mujeres a veces están obsesionadas con embarazarse y cuando la dieta es lo que las hizo enfermarse, y tampoco es que se hayan puesto mucho a pensar qué le van a dar de comer una vez que logren ese embarazo. Gerber, Maruchan, ¿no será que por eso como que nadie se está formando en tu fila para venir al mundo?
Entonces, esto que estoy diciendo sí es una crítica mordaz, obviamente lo sé, es por la ignorancia, no es porque sean malas en sí, pero la ignorancia es con todos los medios sociales de información y difusión que hay actualmente, es por gusto, la verdad. Porque en lugar de estar viendo TikToks de cualquier cantidad de tonterías, pues podríamos estar buscando contenido educativo y ocupar nuestra mente y nuestros esfuerzos en tener una mejor calidad de vida. Y no es dinero, porque como te comentaba, la mejor fuente de proteína ni siquiera es de las que he hablado, son los germinados. Y llevar una dieta basada en granos, donde ni siquiera tienes que comprar hojas verdes o desinfectarlas, sino comprar semillas como el trigo y los mismos frijoles, las lentejas, nos permite germinarlas. Y cuando nosotros germinamos tenemos una enorme cantidad de proteína disponible, más fibra, con esto podemos hacer fermentos, podemos hacer un montón de cosas y nuestra salud va a mejorar instantáneamente por el cuarto del precio de una alimentación incluso vegetariana. Entonces, pero es que no sé cómo hacer germinados. Bueno, ve a internet y busca yo soy fermentista, busca cómo germinar pasto de trigo y pues te van a empezar a salir videos de esos si los empiezas a buscar. Muy bien, doctora. Mencionabas un webinar el día viernes. Sí, tengo ahorita 5 pacientitas que regresaron por anchas y mangas, todas al mismo tiempo. Una de ellas es mi media hermana, mi sobrina, que una tenía ovario poliquístico y la otra prediabetes, y otras 3 pacientitas que han logrado el embarazo cambiando sus hábitos alimenticios. Una de ellas además asistida con fecundación asistida porque tenía errores en la replicación, ya nos contará ellas, pero las demás lo lograron de forma natural. Simplemente, o sea, no me embarazo, pues sí, pero hicieron 15 días de jugos y ¡pum! Pegó. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo siente que es el momento, que hay una suficiente reserva proteica de nutrientes que va a permitir que el feto se desarrolle con normalidad. La vida no es tonta, o sea, la vida va a dejar que la vida avance cuando hay condiciones para ello. Comiendo sopa maruchan ni torta de tamal, créanme que no son esas condiciones. Muy bien, muy bien. Y doctora, bueno, aquí en la cabina de Empeflo hay un par de actividades que siempre le invitamos a nuestros, que les comentamos a nuestros invitados acerca de una dinámica específica en la que le hemos llamado la herencia del invitado. La herencia del invitado consiste en un mensaje para los suyos, un mensaje que prevalezca en el tiempo. Nosotros no sabemos si el día de mañana por X o Y razón vamos a continuar en este plano físico. Entonces, creo que es importante dejar un mensaje, ¿no?, que trascienda. Yo creo que los servidores de redes sociales van a estar por un buen ratito funcionando todavía y habrá muchos que ya irán desapareciendo gradualmente y irán veniendo vendrán nuevas personas. Entonces la idea de la herencia del invitado es precisamente eso: dejar una herencia en video y en audio para todas las personas de tu alrededor, personas de tu contexto o personas que tal vez físicamente no están, pero se les extraña, se les quiere. Y pues bien, invitar, doctora, a que pues nos regales esa herencia del invitado. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Me parece bien. Pues algo que yo podría considerar que es algo valioso que puedo aportar a las generaciones que vienen, que ya verán más adelante toda mi propuesta de salud desarrollada, de atención de la salud por medio de plantas medicinales, es esta unión entre tradición y ciencia, porque de hecho todos los datos de los que les hablé tienen que ver con ciencia, más con este tipo de ciencia de difusión que de avanzada, tienen que ver con esta ciencia transversal que es la etnobotánica, por ejemplo, fusionada con la antropología, pero finalmente es una forma de pensamiento moderno que nos permite entender de una manera más asertiva los hábitos que tenemos que tener para garantizar una mejor calidad de vida. Entonces, creo que hay poca gente, pero espero que cada vez haya más, gracias al esfuerzo educativo que yo estoy haciendo, que tenga esta capacidad de sintetizar este pensamiento occidental, por así decirlo, que se publica
que se hace investigación, que se formulan políticas públicas para todo un país, con estos conocimientos que les hablé varios de ellos sobre cómo vivía en México prehispánico, sobre cómo está fusionado con el sistema de valores y de creencias del mexicano y sobre cómo se fue contaminando, por así decir de alguna manera, sincretizando de manera negativa con poca información, con varios hábitos provenientes del continente europeo. Y cuando nosotros podemos entender cómo fue ocurriendo esto, es mucho más fácil que nos preparemos para el cambio, y también es más fácil que entendamos parte de nuestras raíces o incluso que empecemos a cuestionar, ay, es que esto está rico. Sí, pero fue algo que fue un hábito adquirido. Entonces, pues a lo mejor eso me ayuda a entender que puedo sustituirlo por otras cosas que también son ricas y que si hago ejercicio y si tengo un estilo de vida equilibrado, me van a dar mucho mejor aporte nutricio, no estoy hablando concretamente de la tortilla, que del pan, por ejemplo, que ni siquiera es de este continente. Entonces, bueno, pues esta es mi aportación. Ya en esta charla conocieron mi trabajo, conocieron mi forma de exponer, hago chistes, obviamente, digo, pues tienen que tomarse con criterio, y pues yo dejo este conocimiento para el mundo porque aunque yo me esforcé en estudiarlo y reunir esta información, hay mucho que simplemente es algo que se tiene que decir para que la gente empiece a tomar decisiones informadas. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Nantli, por el aporte que el día de hoy nos ha regalado a este canal, a nuestros suscriptores y a todas aquellas personas que consideren darse un momento en este video, en este episodio, en este podcast que estamos creando desde este proyecto que hemos llamado La Cabina de Empeflo, porque pues esa es la intención, de poder llevar contenido de valor y que se pueda compartir con más personas y que prevalezca de generación en generación con la firme intención pues de poder estar mejor, de poder vivir mejor, de estar más tranquilos, de poder aceptar ciertos aspectos físicos de la vida, pero sin tener amplias preocupaciones por lo que pudimos de haber cambiado en su momento. Gracias, doctora Nantli, por los aportes que nos ha regalado el día de hoy, pidiéndole nuevamente esos siguientes episodios en breve para que podamos seguir compartiendo con la comunidad digital y que pues esto tenga el éxito a las personas que consideren este tipo de información como una fuente valiosa para su propia vida. ¿No, doctora? Pues muchas gracias. Les mando un abrazo a todos, incluyéndote. Muchas gracias. Pues bien, entonces es así como llegamos al final de este episodio. Gracias a todos por habernos acompañado en este día, tarde, noche o como decimos en este canal, madrugada. Uno nunca sabe cuándo las redes sociales nos van a presentar un buen y gran video. Por hoy es todo. Gracias y muy buenas noches. Saludos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.